Mis amados hermanos, qué bendición tan linda, tan hermosa nos da el Señor de poder ocupar un poquito del tiempo de este día para estar en su presencia juntos como familia y poder juntos aprender de las cosas del Señor. Quiero llevarlos al Evangelio de Lucas, a un versículo, al capítulo 2 y al versículo número 46. Lucas 2, 46. Por favor, búsquelo ahí con tranquilidad. El Evangelio de Lucas, el capítulo 2 y el versículo 46. Y entonces el tema de hoy: Jesús hace milagros a los no amados. Jesús hace milagros a los no amados, a los no queridos. Eso puede usted poner ahí. Vaya al Evangelio de Lucas 2:46. Dice el texto así: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. ¿Se acuerdan que Jesús, hermanos, José y María subían a la fiesta de la Pascua y Jesús se les pierde? Y dice la Biblia aquí que 3 días después lo encontraron. ¿En dónde lo encuentran? Lo encuentran en el templo. Dice aquí la escritura, lo encuentran, dice, lo hallaron en el templo, sentado, dice la Biblia, en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Jesús estaba a su edad de 12 años, estaba aprendiendo, conociendo de la palabra de Dios, pero estaba en medio de los doctores de la ley, los que dominaban el Antiguo Testamento al revés y al derecho. Y ahí estaba Jesús aprendiendo y preguntando a estos hombres acerca de la ley de Moisés. Reciban un saludo fraternal, cariñoso, de la primera iglesia bautista de aquí de Cardel. Un día hoy muy agradable, no hubo hoy calor, ¿verdad? Disfrutamos este hermoso día hoy aquí. Y hermanos, la verdad, muchísimas gracias por conectarse, por ver nuestras transmisiones, por escuchar la palabra de Dios. Con todos nuestros corazones les decimos gracias, hermanos. Y todos seamos bienvenidos a escuchar, todos seamos bienvenidos a esta hermosa transmisión de la palabra del Señor. Muchas gracias y bienvenidos con todo nuestro corazón. Y vamos a aprender cosas preciosas, hermanos. Estamos hablando de algunos milagros de Jesús. Incline su corazón. Padre, muchas gracias, la verdad, qué gozo tan lindo, tan hermoso. Y la verdad, Padre, tú sabes, tú conoces que sí predisponemos nuestros corazones para estar en tu presencia juntos como familia, para aprender, conocer, saber más de tu preciosa palabra. Y nuestros corazones se regocijan, nuestros corazones se alegran, se gozan y rebosan de júbilo, de alegría, porque ocupamos este tiempo para estar contigo, para expresarte lo que hay en lo profundo de nuestros corazones. Y Dios, de verdad, en lo profundo de nuestros corazones hay gozo, hay júbilo, hay alegría. Y Dios, de verdad, hay el deseo de darte la gloria, la honra, la alabanza, la adoración que tú mereces por toda la eternidad. Reconocemos, oh Dios, que solo tú debes ser exaltado y glorificado. Por eso nos postramos, por eso nos humillamos ante tu presencia en cuerpo, alma y espíritu. Postramos la totalidad de nuestro ser, todo nuestro ser lo derramamos delante de tu hermosa presencia
y reconocemos que tú eres nuestro Dios. Perdónanos, Señor. Limpia nuestros corazones. Nada te es oculto de lo que hoy hemos hecho delante de tu presencia que no te ha agradado. Nada te es oculto de lo que hoy hemos pensado que no te ha agradado. Nada te es oculto de lo que deberíamos hacer y no lo hicimos, que no te ha agradado. Tú lo sabes todo de cada una de nuestras vidas. Por eso en esta noche, perdónanos, limpia nuestros corazones de todos nuestros pecados y de todo aquello que no te agrada que nosotros hacemos. Límpianos de toda nuestra maldad. Espíritu Santo, qué maravilloso es saber, qué precioso es saber que tú estás en nosotros y con nosotros. Nos rendimos a ti para que abras nuestro corazón para atesorar los principios maravillosos y eternos de tu preciosa, linda y bella palabra. Háblanos, Espíritu Santo. Deseo crecer en el conocimiento tuyo. Te amamos, Señor, te amamos, y gracias por tu presencia en nosotros. Oramos con mucha gratitud en el precioso, lindo y hermoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Entonces, ¿dónde se encontraba Jesús a la edad de 12 años? En medio de los doctores de la ley, aprendiendo la palabra del Señor. Muy bien, vamos, hermanos, a Juan capítulo 8. Juan capítulo número 8. Y aquí vamos a ver otro milagro extraordinario de Jesús. Juan capítulo número 8. Jesús conocía el templo porque cada año iba al templo, a la fiesta de la Pascua. Los judíos tenían 5 fiestas al año, pero la que más conmemoraban era la fiesta de la Pascua. Y Jesús cada año subía con sus padres, conocía el templo. Hermanos, ir al templo, ir a Jerusalén. Acuérdense que Jesús vivió en Nazaret, y entonces de Nazaret subían a Jerusalén cada año. Ahora miren, ¿a qué va Jesús al templo? ¿Dónde lo encuentran sus padres cuando lo pierden 3 días? Lo encuentran en el templo, en medio de los doctores de la ley, aprendiendo y conociendo del Antiguo Testamento, aprendiendo y conociendo la ley de Moisés. Pero veamos, capítulo 8, y vamos con el punto número 1. La ley condenaba a una mujer y a un hombre que vivían en adulterio. La ley condenaba a una mujer y a un hombre que vivían en adulterio. Capítulo 8 del Evangelio de Juan, y vamos a los versículos del 1 hasta al versículo número 3. Dice la Biblia aquí: y Jesús se fue al monte de los olivos. Jesús estaba en Jerusalén, el templo estaba en Jerusalén, y cuando Jesús iba a Jerusalén, iba al monte de los olivos, y al monte de los olivos Jesús acostumbraba a ir para orar. Y entonces había llegado a Jerusalén, había ido al monte de los olivos a orar. Y miren lo que dice el versículo 2: y por la mañana volvió ¿a dónde? Al templo, un templo que él ya conocía, porque años atrás había estado en muchas ocasiones en el templo. Y dice, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Está usando la Biblia aquí una metáfora, pero multitud vino a Jesús.
¿A qué vino a Jesús? A aprender. Hoy Jesús es el maestro. Hoy Jesús ya no va a aprender. Hoy Jesús es el maestro. Hoy Jesús es el doctor de la ley. Hoy Jesús está enseñando la poderosa y hermosa palabra de Dios. Recuerden que la Biblia enseña y dice que Jesús enseñaba como quien tiene ¿qué? Autoridad. Y entonces dice el texto, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Aleluya. Jesús en el templo, enseñando la poderosa palabra de Dios. Enseñando principios eternos de la palabra de Dios. El pueblo estaba asqueado, harto de escuchar la doctrina de hombres y no la doctrina de Dios, de los escribas y de los fariseos. La Iglesia Católica tiene dos aliados: la Biblia y la tradición de los hombres. El énfasis de la Iglesia está en la tradición de los hombres y no está en la Biblia. Han enseñado tanta mentira que han cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y los escribas y los fariseos habían caído en lo mismo, pero Jesús enseñaba en el templo. Y dice el versículo número 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. De repente, hermanos, la enseñanza, escuchen, la enseñanza en el templo, frente a la multitud, frente a los discípulos, y si queremos usar esta palabra, frente al mismo público. De repente llegan, dice la Biblia que ¿quiénes llegan? Los escribas. ¿Quiénes más llegan? Los fariseos. ¿A qué vienen con Jesús? Quieren sorprenderlo en alguna falta y le traen a una mujer que habían sorprendido en pleno adulterio. ¿Y qué creen? Y se la ponen en medio. ¿En medio de quién? En medio de la multitud. ¿En medio de quién? En medio de los discípulos. Y en medio de... ¿Qué crees, Señor? Hemos encontrado a esta mujer en pleno acto de adulterio. Dice la Biblia en Levíticos 20:10. Búsquelo, por favor, mi hermano, por favor, búsquelo. Levíticos 20:10. Vamos a ver qué decía la ley. Le puedo dar otros pasajes, pero le quiero dar este muy hermoso de la Biblia. Levíticos capítulo 20 y al versículo número 10. Anótelo en su libretita, mi amado hermano, por favor. Anótelo ahí. 20:10. Dice la Biblia, dice así: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, y dice, indefectiblemente serán muertos. La ley condenaba el adulterio, pero la ley no solo condenaba a la mujer, sino también condenaba al hombre. ¿Pero qué creen? Hace falta un invitado a esta fiesta. Y ese invitado es el hombre, porque nada más le traen a la mujer. O sea que los fariseos y los escribas no están cumpliendo en su totalidad la ley mosaica. Segregan. En la ley de Moisés nos dice que el hombre y la mujer que adulteran deben morir apedreados. Eso dice la ley. Entonces, el punto número 1, la ley condenaba a una mujer y a un hombre adúltero. La ley condenaba a una mujer y a un hombre adúltero. Jesús está con la cátedra, es interrumpido. ¿Por qué razón interrumpen
la cátedra, la enseñanza que Jesús está dando en el templo. Yo encuentro dos razones. Primero, porque la razón. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, ellos estaban enojados por el éxito que Jesús estaba teniendo. Y segundo, querían crearle problemas ante el mismo pueblo, que escucharan algún detalle o alguna falta de Jesús ante la misma multitud. La ley dice que debemos apedrearlos, pero ellos ya estaban incurriendo en una falta. La falta es que no habían traído al hombre que había estado con esta mujer. Él también debería ser apedreado. Poniéndole en medio. Ellos quieren saber. Ellos quieren escuchar el veredicto de Jesús. Ellos vienen con la intención de tentar a Jesús. Por eso la colocan enfrente. Por eso la colocan enfrente de Jesús y en medio de todos. Jesús le podría haber dicho: ¿por qué no trajeron al varón? Veamos el cuadro, hermanos. La mujer en medio, los escribas y los fariseos gritándole a Jesús en el templo. La ley dice que debemos apedrearla. Y el punto número 2, anótelo. Jesús les enseña que todos hemos pecado, o que todos somos pecadores. Dice el versículo, por favor, veamos al 4. Le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú, pues, qué dices? ¿Tú, pues, qué dices? Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. Vean cómo se come en la Biblia. Cómo usan la palabra de Dios para su propia conveniencia. Si hubieran sido honestos, si hubieran sido sinceros, le hubieran dicho a Jesús: la ley dice que debemos apedrear a los dos. ¿Tú qué dices? Pero ¿saben por qué no le dicen eso? Porque no han traído al hombre que encontraron en adulterio con esta mujer. Segregan la ley mosaica. A veces a nosotros nos pasa así. Como cristianos segregamos la Biblia y queremos un cristianismo que se acomode a nuestras vidas. Queremos un cristianismo a nuestra comunidad. Un cristianismo cómodo, un cristianismo light, un cristianismo que no me cueste absolutamente nada. Un cristianismo donde yo no dé nada. Un cristianismo donde yo vaya el domingo, me siente, escuche la predicación, regrese a casa y se acabó. Un cristianismo que no me compromete en nada con Dios. Y entonces dice el versículo número 6. Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Miren, ¿por qué Jesús se inclina? Como que Jesús no les hace caso, para ver si ellos recapitulaban y entendían lo que estaban haciendo. Escuchen, la ley condenaba el adulterio, pero también condenaba el asesinato.
Y entonces dice el versículo número 7. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El que de vosotros esté sin pecado. Pero ¿qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron. Todos somos pecadores delante de Dios. Y entonces Jesús, escuchen, Jesús dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Los fariseos y los escribas se habían convertido en dos cosas. ¿En qué se habían convertido? Lo primero, en jueces. ¿En qué más se habían convertido los escribas y los fariseos? En señalar. Los escribas y los fariseos, hermanos, se habían convertido en señalar el pecado de otro. Y Jesús lo enseña en Mateo 7:3. ¿Por qué miras la paja? La paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Nos convertimos, hermanos, en jueces. Y condenamos a los demás por el pecado fulano o mengano. Cuando Dios, nunca en la Biblia encuentro que Dios nos haya dado ese ministerio a nosotros. ¿Por qué Dios no nos lo dio? Porque todos somos pecadores. No mires lo que hay en tu hermano, mira lo que hay en tu propia vida. Y Jesús va directo con los acusadores. Y los acusadores ellos mismos se acusan y perciben en su conciencia que ellos también son pecadores. Los acusadores por fin les cae el 20. La conciencia se hizo sentir, se inicia, ¿saben?, en los más viejos. La edad los convertía en guías. Ellos tenían largas experiencias en el pecado, tenían suficientes motivos para acusarse a sí mismo. Déjame decirte que tú y yo sabemos, tu conciencia, tu corazón, tu alma, tu espíritu, tú y yo sabemos cuando tú y yo andamos mal delante de los ojos de Dios. El Espíritu Santo te redarguye y te dice: esto que estás haciendo no es correcto delante de los ojos de Dios. Si tú no sientes eso en tu corazón, si tú no te sientes redarguido por el Señor, por el Espíritu Santo, entonces no eres hijo de Dios. Si tú te sientes cómodo en el pecado, en la maldad, en la desobediencia, entonces no eres hijo de Dios. Pero miren lo que dice el texto, el versículo número 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Jesús les ha clavado la palabra suya en el corazón de estos soberbios, en el corazón de estos jueces,
en el corazón de estos que se dedicaban a señalar el pecado de otros, pero no veían que ellos también eran unos miserables pecadores. Tú y yo nos convertimos en miserables pecadores cuando en nosotros, cuando en nuestro corazón hay murmuración para juzgar a los demás, para señalar a los demás, como si nosotros estuviésemos limpios de pecado. Padre Santo, Dios tenga misericordia de nosotros cuando usted y yo nos convertimos en jueces de los demás. Y arrastramos a veces el mismo fariseísmo de estos hombres. Versículo 9. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Sabes, mi hermano, en esta noche déjame decir, Dios conoce tu corazón. Él conocía el corazón de estos escribas y de estos fariseos. Qué desgracia cuando nosotros no queremos aceptar que también somos pecadores. Qué desgracia cuando nosotros como pecadores juzgamos a los demás pensando que el pecado de aquellos es mayor ante Dios que el mismo pecado nuestro. No hay 7 pecados capitales ante los ojos de Dios. Tanto un adulterio como una mentira son pecados delante de su presencia. ¿Por qué? Mire lo que dice el versículo. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y el punto número 3 para terminar. Jesús podría haber lanzado la piedra contra ella, porque Jesús es sin pecado. Jesús sí podía haber condenado a esta mujer. Jesús sí podía haberle lanzado la primera piedra a esta mujer, porque Jesús es el único que no había pecado. Él se hizo pecado por amor a usted, por amor a mí. Pilato se lava las manos diciendo: yo no encuentro ningún delito en él. Pero miren el versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Jesús está más interesado en tu rehabilitación, en tu restauración, que en aplicarte la ley. Jesús está más interesado a veces que tú mismo en que tú seas restaurado, rehabilitado. ¿Cómo le dice a la mujer? Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Parece que Jesús es indulgente, muy suave con la mujer, muy amable con ella. Pero Jesús le aplica 2 verdades a su vida. Escuche, ¿cuál es la primera verdad? Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y vean el versículo 11.
Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Jesús conocía el corazón de esta mujer y sabía que el corazón de esta mujer era un corazón de arrepentimiento. Ni yo te condeno. Le aplica la primera verdad. Romanos 8:1 dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque Cristo pagó la deuda de nuestros pecados. Pero Jesús le aplica la segunda verdad a la mujer. La primera: ni yo te condeno, vete, le dice. Y la segunda: y no peques más. No peques más. Le aplica estas dos verdades: ni yo te condeno y no peques más. Cuando verdaderamente vienes ante el Señor con una actitud de arrepentimiento, grábalo, que nace verdaderamente de tu corazón, no regresamos al lodo, a la maldad, al pecado. Hemos sido transformados en Cristo, y hoy la evidencia de que tú y yo somos de Cristo, de que ha habido un arrepentimiento sincero para con Él, es que no regresamos al pecado, a la maldad. Vete, no peques más. ¿Qué te dice Jesús hoy a ti y a mí? No pequemos más. Demos testimonio de Jesucristo. Demos testimonio de que verdaderamente nos hemos arrepentido. Qué bendición saber que Jesús no nos condena, que Él nos acepta tal como nosotros somos. Qué bendición saber, qué precioso es saber que Jesús te invita a que tú y yo vivamos una vida de santidad. Vete y no peques más. Recuerda lo que la Biblia enseña y dice, que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué le pide Jesús a esta mujer encontrada en pleno acto de adulterio? No peques más, vive el resto de tu vida en santidad. Por favor, inclina tu corazón. Padre, qué maravilloso es saber, qué lindo es saber que tu sangre derramada en la cruz del Calvario nos limpia y nos perdona de todos nuestros pecados. Cuando venimos ante ti con una actitud de arrepentimiento, qué maravilloso es saber que nosotros hoy en día disfrutamos en toda su plenitud la vida eterna que nos ha regalado, porque tú has pagado el precio de nuestros pecados. Y el texto enseña y dice que ninguna condenación hay para los que están
en Cristo Jesús. Pero qué desafío, qué reto nos has dejado, Señor. El no volver a la maldad, al pecado. Es el anhelo de tu corazón que nosotros no pequemos más, que nosotros vivamos para hacer tu voluntad, que nosotros vivamos en santidad, para que tu nombre sea poderosamente exaltado y glorificado en nuestras vidas, y tú seas honrado para gloria y alabanza de Dios Padre. No permitas, Padre, que nosotros nos convirtamos en jueces de los demás. No permitas que caigamos en el señalamiento de los demás. Enséñanos, oh Dios eterno, por favor, enséñanos a ver nuestro propio corazón antes de ver el corazón de otros. Y enséñanos a restaurar, a rehabilitar la vida de otros que han caído, como tú lo hiciste con esta mujer. Le diste vida porque ella estaba condenada a morir. Qué maravilloso es saber que tú has traído vida a nuestras vidas. Te amamos, Señor, te amamos y nos rendimos a ti, dándote la gloria y la honra que mereces por toda la eternidad. Con gratitud, Señor, sí, con mucha gratitud nos presentamos delante de tu hermosa y bella presencia. Oramos dándote la gloria en el maravilloso y poderoso nombre de nuestro amado y eterno Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados hermanos, muchas gracias, hermanos, por conectarse. Hermana Lilia allá en Galván, gracias, hermanita, por conectarse, por escuchar también los audios cada día. De verdad, hermanos, muchísimas gracias. Hermano Enrique, hermana Patti con sus hijitos, qué bendición con sus hijitas conectarse y poder juntos aprender la palabra del Señor. Hermano Oscar, hermana Delita, gracias por conectarse. Hermana Vivanca, muchas gracias, hermanos, muchas gracias. Hermano José Luis junto con su esposita, gracias. Hermano Abraham junto con su esposita, con sus hijitos. Y mi hermano Eliú Lagunes, mi hermano Eliú, con toda mi alma y con todo mi corazón lo bendigo en el nombre de Jesús. Mi hermano Eliú Lagunes es de Tierra Santa, la tierra que fluye leche y miel allá en Martínez. Un abrazo fuerte para usted y para cada uno de sus hermanos y sus hermanitas preciosas. Pronto los visitaremos ahí en Tierra Santa. Ellos acaban de perder a su papá y a su mamá. De verdad, estamos con ustedes y estamos orando por sus vidas. Un saludo fraternal y cariñoso para ustedes. Mi hermano Francisco Libreros junto con su esposita y sus dos hijitas hermosas que Dios les ha dado. Dios me los bendiga. Hermana Elenita Dimas, Dios la bendiga junto con su esposito y sus hijitos amados. Mi hermano Miguel Ángel Morales, Dios me lo cuide, Dios me lo bendiga. Mi hermano Zenón junto con su esposita y sus dos hijitos preciosos. Mi hermano Gustavo Orduña, Dios lo bendiga donde usted se encuentre. Mi hermana Flor de Lis junto con sus hijitos hermosos que Dios les ha dado. Y mi hermano Pablo Hernández Ramírez, nuestro misionero en Honduras. Dios me lo bendiga, mi hermano Pablito. Sé que pronto nos volveremos a ver un día aquí en la bella y hermosa y calurosa ciudad de Cardel. Mi hermano Pablo, un abrazo fraternal hasta la bella Honduras junto con su esposa y junto con sus hijos amados. Dios bendiga a cada uno de ustedes que se conectan para ver esta transmisión y para aprender de las cosas del Señor. Estamos con la serie Caminando con el Espíritu Santo. Los veremos el próximo domingo a las 11 de la mañana. Mañana no se pierdan
la clase Peques Maranata, hermanos, una clase exclusivamente para nuestros niños. Hermanos, conéctese junto con sus hijos. De verdad, instruyamos a nuestros niños en el camino para cuando fueren viejos no se apartarán de él. Dedíqueles tiempo a sus hijos. No son más que 20 minutos, hermanos. Por favor, 6:30 de la tarde. Agradecemos a nuestro Dios por el esfuerzo de cada hermanita que le toca cada fin de semana para presentar esta clase para los Peques Maranata y para aquellos que no son de nuestra iglesia. Sean todos pequeñitos, hermosos, lindos, bienvenidos a estas clases preciosas que les enseñan principios de moralidad, principios eternos de la poderosa palabra del Señor. Así es que, mi hermano, por favor, mi hermano, padre de familia, si usted tiene hijitos, júntese con ellos. Nunca se arrepentirá de enseñarle a sus hijos estos principios de la palabra del Señor. Les amamos y les queremos con todo nuestro corazón. Son parte de nuestra familia. Allá donde usted está, lo bendigo en el nombre de Jesucristo. Pastor Seferino Pereda Brigada.